Bueno, escuchamos de todo, ¿no? Está bueno el informe porque me parece que se plantearon varias posturas. Se abre el micrófono de la mesa también, donde está Luis, Graciela, Daniel. Y yo, con la distancia física de 2 metros, recibo en Club Social al intendente de la ciudad, Eduardo Tassano. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Fue confuso? ¿Es confuso? Hay gente que lo percibió con poca claridad el anuncio del gobernador. ¿Cree usted que la gente lo fue entendiendo con el correr de las horas después del mediodía de la conferencia? Sí, yo creo que lo fue entendiendo. O sea, hubo algunos puntos que eran claves. El tema de la disminución del trabajo de las administraciones, la sugerencia de otras entidades, el viaje de los correntinos al interior, claro, de los capitalinos, el tema de los gimnasios, que es un punto concreto en simbología con el lugar cerrado, estrecho, con poco distanciamiento, sí, para evitar. Y el tema de los bares, adentro de los bares, y esto sí, una sugerencia fuerte, digamos, en contra de las reuniones sociales, familiares, inclusive eclesiásticas. Este fin de semana yo con mi familia no me puedo juntar a comer un asado. Me quedo en mi casa con los que vivo, eso básicamente. Es la gran sugerencia, exactamente. Es la gran sugerencia. Sí, sí, porque, o sea, eso... No está prohibido, pero es lo que se sugiere. Claro, pero aún cuando... Primero es muy difícil prohibir eso, desde que comenzó el 20 de marzo la cuarentena, eso es muy difícil de prohibir, digamos, no va a haber un policía en cada hogar para fiscalizar eso. Pero es la gran sugerencia que, bueno, me parece que en esta etapa que tomó la pandemia en todo el país, pero sobre todo que está llegando al interior, es el hecho de curvas en ascenso que se pueden amesetar en algún punto, y ahí es donde más tenemos que cuidarnos entre todos. ¿Dani? Intendente, ¿hay circulación viral o no? Lo que yo tengo entendido, y usted sabe que estuve esta mañana, estuvimos con el doctor Cardoso y todo, están terminando de hacer todos los análisis y de circunscribir todos los seguimientos, inclusive el más dificultoso, que era el tema de tipo IT, también porque imagínense que ahí hay empleados y esos empleados tienen familia y bueno, se está haciendo todo ese agrupamiento. Pero circulación comunitaria, ¿se descarta o no todo? Por el momento no hay, pero no se descarta que pueda suceder. O sea, nosotros también tenemos que decir en ese sentido la verdad. Creo que el presidente dijo que antes de ayer que había 16, 17 provincias. O sea, la circulación comunitaria se da, yo creo que tenemos probabilidad de que eso pueda suceder. ¿No están pecando de voluntarismo? ¿En qué sentido? En el sentido de estar pidiendo demasiado a la sociedad. Sí, son sugerencias en lugar de decir, bueno, retrocedemos de fase, como pasó de los líderes. Lo que pasa... Hace 2 semanas tuvimos una fiesta electrónica de 300 personas. Sí, lo que pasa es que, a ver, esto es científico y de leer y de analizar. La cuarentena no soluciona el problema técnico de la pandemia, que es la difusión viral. Eso hay que decirlo. La cuarentena no es la solución. La solución puede ser la vacuna, o la solución puede ser que haya un porcentaje de inmunidad comunitaria, que los científicos discuten que va entre 20 y 60%, fíjate la diferencia ahí, porque hay algunos que dicen, por ejemplo en Nueva York, que se logró el 20% de difusión viral y ahí bajó la cantidad de infectados. Esas sí son soluciones, pero la cuarentena por sí no. Entonces ustedes me hablan de voluntarismo, y sí, el voluntarismo es muy importante porque si yo me cuido, si yo uso tapabocas, si tengo distanciamiento, me puedo infectar por ahí. Dios no quiera, pero me puedo infectar, pero con una carga viral menor, que ese otro tema que tenemos que manejar. Si nosotros logramos cargas virales menores, el grado de infección es menor, porque la infección depende de esa interacción entre el huésped, que es el paciente, el virus, y el virus viene con su carga. Más carga, es un ejército más grande, menos carga, hay más posibilidades de que tus defensas te den resultados. Está bueno, El proceso de fase me parece que reduce al mínimo la circulación de las personas. Sin embargo, ahora, apelando a que el comercio abra de 9 a 17 o que los gimnasios cierren, eso es muy difícil, porque la persona, si quiere, lo abre.
Si quiere abre de 8 a 21 horas. Sí, pero hay a ver, ustedes dijeron recién, con el llamado que hicimos la semana pasada, una disminución de la circulación de gente. Creo que acá, si se logra otro porcentaje, que ojalá sea importante, porque acá, a ver, dijo recién una señora y que ustedes mostraban en sus encuestas, yo me voy a quedar en casa, pero tengo que ir a trabajar. Entonces también ahí la población está teniendo una percepción del tema trabajar, ingresos, mantener sus cosas. Entonces también eso pesa y juega en todo en esto. Fíjense en el AMBA, quizás ahora, hace 1 o 2 días, por ahí se amesetó y bajó un poquito la cantidad de casos, pero no han vuelto para atrás en cuanto a la decisión de fase, porque todos estos otros temas se están empezando a imponer en la población. Por un lado, el largo tiempo de cuarentena, y por otro lado, que se necesita trabajar, se necesita salir, y bueno, y fíjense que ahí no ha aumentado el número de casos. Una vez lo escuché al gobernador Morales de Jujuy, que de hecho tuvo el coronavirus. Él decía, perder la autoridad, que un gobernante pierda autoridad en este contexto de pandemia es realmente muy peligroso. Entonces me parece que, tratando de interpretarlo el intendente, ustedes lo que buscan es que dentro de la medida de lo que se pueda, tratar de consensuar con la gente, digamos, que la gente por su voluntad no salga o se mueva menos. O sea, a ver, sería, yo creo que para el gobernador, y que me disculpe que me voy a poner en su piel, pero sería muy fácil decir, bueno, volvemos a fase 1, se cierra todo, y todos creamos que esa es la solución, pero tengo que decirlo científicamente, la cuarentena no va a solucionar ese tema. Entonces realmente lo que hizo hoy, ese llamado a que pensemos, a que nos quedemos, a que nos cuidemos, si no tenés nada que hacer afuera, quédate en tu casa, no te aglomeres, no vayas a reuniones, es un mensaje en el fondo muy fuerte, que solamente siguiendo eso vamos a tener muchas más posibilidades de salir de esto. Okay. Le consulto. Según los rastreos que se hacen y las investigaciones para la trazabilidad y demás, me imagino que parte de las preguntas tienen que ver con el hábito de la persona previo al contagio, ¿no? Y en función de lo que estadísticamente tienen relevado hasta el momento, ¿cuándo ocurren los contagios? ¿En los ámbitos laborales o en las reuniones sociales? ¿Cuál es el punto de mayor riesgo de contagio? Lo que siempre pasa es que hay, hasta ahora, como hoy me preguntaba, hay seguimiento epidemiológico, entonces ahí se detecta. Vino de otra provincia vecina, vino del sur, un transportista. ¿Y va a la familia? Y va a la familia o va a una reunión. Pero fíjate que también ahí, y en esto yo siempre tengo el ejemplo del barrio San Marcos, porque uno pensaba que podía haber muchos casos. Ahí es donde ya algunos sí, algunos no, y ahí es donde se da esto que te decía de la carga, es decir, el contacto por más tiempo, más de 15 minutos con una persona en un lugar cerrado, ya son cosas comprobadas, eso genera mucho más. Fíjate la empresa que hoy hablábamos, quizás ahí hay 700 empleados, y sin embargo creo que hay 30 casos, ¿no? O sea, no es que le agarró a los 700, o tienen defensas, o no hubo contacto, o tenían barbijo, es decir, hay un montón de cosas que analizar. Pero está buena la pregunta porque vos decís en qué momento, y hay veces, hoy contaba la doctora Bobadilla esta mañana que el caso de la empresa lo habían agarrado mientras se va produciendo el brote. El tema es cuando vos llegás, como en Paso de los Libres, cuando ya pasaron 10, 15 días y el paciente positivo anduvo por todos lados. Sí, hay una definición que hoy hizo también el gobernador. Le consulto primero como médico y segundo porque estuvo también con el ministro Cardoso, que dijo, necesitamos darle respiro al sistema sanitario. ¿Qué quiere decir? ¿El sistema sanitario está colapsado? ¿Qué quiere decir? No, hay un equipazo ahí imagínense, 1800 hisopados en 2 o 3 días, con todos los cuidados. La verdad que ha sido muy intenso y bueno, un poco, nos ayuda mucho que si la gente se queda y menor movilidad, como decíamos hoy, baja la difusión y eso baja la posibilidad de estar haciendo tanto testeo por todos lados. Porque suponete, me voy a dar como ejemplo yo, si yo soy positivo y me empiezan a indagar 10, 15 días antes por dónde anduve, estuve acá, estuve allá, todas esas personas
quedan anotadas, quedan aterrorizadas, tienen miedo y bueno, eso es un poco lo que lleva a esto. Para la gente que nos está viendo, igual después esto queda en radiosudamericana.com, van a poder ver la nota, leer, escuchar, ver el video, etcétera. Mañana, un remisero, un taxista, ¿qué hace mañana? Y puede funcionar. Tienen ya todos los recaudos de higiene, de barbijo, de todo eso. ¿No le cambia nada? No. El privado abre normalmente y no tiene ningún tipo de... El comercio, digamos. El comercio puede abrir, hay una sugerencia de horarios que dio el gobernador. Nosotros acotamos más el horario de 9 a 17 y las entidades, APIC, Federación Económica, han adherido a eso y creo que le van a sugerir. Lo que pasa es lo siguiente, en eso del horario hay comerciantes que le conviene más uno u otro horario, eso ya es específico de cada negocio, de cada comercio. Entonces uno tampoco puede hacer una regla general para todo tal y tal horario. Lo que ustedes dicen es que vengan una vez, por ejemplo, que se mueva una vez para venir y para volver al trabajo del empleado. Sobre todo eso baja mucho la movilidad de los empleados de comercio que van y vuelven una sola vez. ¿Y el shopping? El patio de comidas no, porque es cerrado, pero los comercios con los recaudos y el distanciamiento y los metros cuadrados sí. Si soy empleado municipal y tengo que ir a cobrar la caja, ¿cobro? Sí, puede ir y justamente eso no quisimos afectar. Y la caja, cobre, etcétera, pusimos guardias mínimas para controlar todo. Si soy tarjetero, ¿mañana tengo que ir a cumplir mi función de cobrar el estacionamiento medido? Mañana sí, porque al no estar cerrados los comercios y suponete hay otras entidades tipo bancos, todo eso que van a tomar sus decisiones, no quisimos prescindir de eso. ¿La basura? Ni hablar. Eso está bien la pregunta porque nosotros como municipio, que primero que nada somos servidores públicos, tenemos una serie de funciones esenciales en el manejo, en el control de la ciudad que no podemos abandonar, no lo hemos hecho ni cuando estábamos en fase 1, entonces hay cosas que tenemos que cumplir. ¿Delegación municipal, por ejemplo? Sí, eso también, porque la delegación municipal son nuestras vías de comunicación en los barrios y eso hace que el vecino tenga cerca de su casa la posibilidad de un reclamo, de la solución de algo y no tener que, dos posibilidades, no tener que venir hasta el centro a reclamar o que no tenga solución. Alguna solución le tenemos que dar y está ahí la gente cerca. Dos cosas, yo salgo a correr en forma habitual y además también tengo una mascota que saco a pasear. ¿Puedo hacer las dos actividades? ¿Qué pregunta? Nunca pensé eso. Hacer las dos en una. No. Salí a correr con el perro. En un momento. Pero en serio, saco a pasear el perro en horario. Acá nosotros preguntamos porque somos vecinos de esta ciudad. Yo diría que salgas y ate el perrito en un árbol, corre, volvé y después pasar. No sé si van al perro. No, pobre perro, no. Aparte no se aconseja correr con perro. Yo sé que vos tenés buenos amigos, andás con uno que te tenga el perro y salís a correr. Luisito, vos mañana, ¿alguna preguntita vinculada a la actividad física? No, porque creo que hay que apelar al sentido común en ese caso. Y yo creo que más llegado el fin de semana también tiene que ver con la posibilidad de encontrarnos en la casa los que convivimos, tomar estos días como para tratar de colaborar entre todos y bajar la curva, ¿no? Sí, acá, a ver, lo importante también entender, y creo que hoy lo dijimos a la tarde, por las características de cómo se organizó en la Argentina, la pandemia va a durar tiempo. Antes, cuando empezó, ¿se acuerdan? En el mes de marzo decíamos en agosto, estaba lejano, ¿no? En septiembre, esto va a estar solucionado, y sin embargo, estamos con el pico de casos en el país. ¿Y sin vacuna todavía? Sin vacuna, no, eso después de un programa aparte vamos a hablar de eso. Tenemos tiempo igual. Y ahora sabemos que va a ser una curva achatada y por mucho tiempo. Entonces, por eso a mí me parece muy importante hoy el llamado al gobernador, porque eso es lo que nos va a acompañar. Si tuviéramos la varita mágica de decir, bueno, volvemos a fase 1, cerramos todo, pero fase 1 en serio, fase 1 en serio significa que no entra ni un camión, entonces no hay leche, no hay comida, no hay no hay alimentos, porque muchos de los casos, y esto creo que lo hablaba la otra vez el doctor Viñolo, si el AMBA sube mucho en casos,
de ahí salen los principales transportes para el interior del país, Sí. los transportistas, Claro. en algún momento. Entonces, ese es el tema. No hay solución mágica con el cierre total. Me queda claro a mí que es mucho más sencillo entonces que me administre yo, Eso es muy importante. que el Estado me baje la línea en un fase 1, que va a ser una Ahora complicación tendremos- general, digamos, ¿no? Sí, no lo están haciendo ni en el AMBA con todos los casos que tuvieron, y fíjate que están ahí, no sé, 9, Sí. 10 mil casos. Es más, muchos de esos casos ya son ahora por el 30 y pico % que se dan en el interior. Ok. En Ciudad de Buenos Aires se mantienen 1.100, 1.300 casos y el Gran Buenos Aires está decreciendo. Le planteo algo, perdón, después le planteo algo al gimnasio. Bueno, No tanto por la queja puntual del gimnasio, sino por una situación que está bueno que lo analice usted como médico. Graciela, te acordé, Sí, perdón. no, quería saber si realmente tendremos un resultado positivo, porque son pocos días los que estamos prácticamente así con los horarios reducidos. Son desde mañana miércoles hasta el lunes. 5 días. 5 días para Sí, allá. eso, alcanza 5 días, Y mirá, porque por general sí. son 14. está bien la pregunta. Se está evaluando estos 5 o 6 brotes que hubo en la ciudad en estos días, de los cuales están todos acotados. Está faltando el de la empresa y algún otro por ahí. El de Córdoba es bastante complicado, ¿no? Sí, pero ya pasaron varios días que se estaría listo. ¿Cuál es el empresario que vino de Córdoba? ¿La Sí, hija? la hija del empresario que vino de Córdoba. Sí. ¿Ya está controlado eso? Me parece que sí, la chica ya dio negativo. La ¿El chica, segundo? pero la chica dio negativo, pero el foco de De contagio ha dado unos cuantos positivos también. Por eso voy. Sí. Lo grave es perderle el trazo, o sea, que llega un momento que alguien diga, a mí me contagié y no sé cuándo. Vas a ver dónde. Vamos a tratar de usar palabras. Sí, en criollo, por favor. No es grave, o sea, lo serio sería perder la trazabilidad, porque significaría lo que hoy me preguntaban primero, el hecho de que haya difusión viral. Pero hasta el momento está todo bastante circunspecto. Hoy el hombre que representa a los gimnasios decía esto en Sudamericana a la tarde. Decía, nosotros vamos a acompañar lo que pide el gobernador, pero en 90 días se demostró que los gimnasios no son foco de contagio. Entonces, uso eso y trazo un paralelo con otros lugares también que quizás estén haciendo la misma pregunta en este momento. Digan, nosotros no fuimos a fiesta clandestina, no jugamos al póker, no nos juntamos con nadie, o sea, estamos laburando y ahora pagamos los platos rotos, digamos. ¿Qué mensaje hay para esa gente? Bueno, acá hubo 6, 7 focos, digamos. Algunos tienen que ver con lo que vos dijiste y otros no. Por ejemplo, el caso de la empresa de corriente por Avenida Libertad no fue así, fue por un transportista. O sea, hay casos y hay casos, pero obviamente volvemos a lo de siempre, ¿no es cierto? El hecho de nosotros estar todos prevenidos, cuidándonos, todo eso va a ayudar mucho al hecho del mantenimiento, entre comillas, de la lucha contra esto, que hoy se está vislumbrando que va a llevar su tiempo. Sí, hoy hay un oyente también en la radio que decía, nadie va a cumplir no porque la gente si no le pones... Yo dije, yo particularmente no creo que sea así, o sea, creo que si bien hay gente que no le importa o que minimiza la situación, que no se pone en el barbijo o que se junta, también creo que hay mucha gente que realmente tiene conciencia y tiene miedo, no solamente por lo que le pase a uno, sino porque tiene un familiar con asma o una persona mayor o alguien con diabetes o alguien con hipertensión, porque también se trata de cuidarse uno y cuidar al otro, o sea, ese es el tema con una enfermedad que no tiene cura y que realmente depende mucho de nuestra conducta. Otra vez, lamentablemente, depende de nosotros, o afortunadamente, no sé, veremos después los resultados. La última pregunta de la mesa, no sé si hay alguna pregunta. Sí, un par, en realidad van quedando unas cuantas, me parece, con lo cotidiano. Tengo médico esta semana, me voy tranquilamente, no tengo ningún problema. No es una urgencia, pero tengo... Muy buena tu pregunta, por lo siguiente. Hay unos estudios que han surgido, obviamente, de Buenos Aires. Digo obviamente porque ellos están estudiando todo eso, que hay una disminución en el número de consultas por hipertensión arterial, por diabetes, oncológicas. Hay una disminución. Entonces, está habiendo complicaciones por estas cosas. Entonces,
digamos, la sugerencia sería que también el sistema sanitario, a la par, no es todo coronavirus, o sea, a la par de estar esto, hay que seguir trabajando, seguir controlando, no dejar pasar los tiempos. En los temas oncológicos vos tenés plazos, tenés controles, si pasás de eso, la enfermedad avanza. O sea, muy buena esa pregunta porque en eso también, y eso hoy estábamos hablando con el equipo del doctor Cardoso, con él fundamentalmente, que nosotros en los barrios que tenemos los SAPS, seguimos atendiendo estas afecciones comunes y tenemos un protocolo y un espacio para los febriles o los pacientes respiratorios, qué sé yo. Y otra cosa muy importante que nos anunció el doctor Cardoso, el tema del control de pacientes respiratorios, porque a veces un paciente está con una afección respiratoria y entre que se resuelve si es COVID o no, tenés que atenderle porque si no se complica. Entonces hay que resolver rápidamente esas cosas y eso me parece muy importante. Entonces, a la par de todo esto que con justa razón o lo que sea, la población tiene mucho miedo que es el COVID, también no abandonar a nuestro familiar que tiene diabetes grave o hipertensión grave, no abandonar la consulta médica y menos aún abandonar los tratamientos, o sea, los hipertensos por lo menos que sigan tomando su pastilla. Está bien, para cerrar nomás, también uno tiene que, no tiene que esperar que todo el tiempo te digan cómo es, no sé, si yo tengo una consulta de control al odontólogo y capaz que lo puedo pasar para dentro de la semana que viene. Si soy paciente oncológico y tengo que ir a ver que mi médico me controle, y bueno, sí, es un tema. También está bueno de no estar todo el tiempo esperando que te digan cómo viene la cosa, no sé, ese es mi pensamiento. Sí, además ahora hay muchos mecanismos, o sea, hay muchos seguimientos que con el profesional vos podés hacerlo vía WhatsApp, electrónica, WhatsApp, Zoom, qué sé yo, y hay otra que sí, que te tiene que ver. Pero eso de hecho está ocurriendo. Me acuerdo una estadística que dio Julio Vallejos la semana pasada, que dijo que un mes hubo más cantidad de la disminución de consultas en materia cardiológica en lo que va de los últimos años. Claro. Que la gente no se fue ese mes. No es que todos ahora no tienen enfermedades cardíacas. No, que la gente no se va al centro de salud. Pero por temor. Por el mismo temor. Pero los mismos centros de salud piden que sea solo urgencias y emergencias también. O sea, no es que la gente no se va por miedo. No se va por miedo, pero también es porque los turnos, ponele, fueron reprogramados en algunos centros de salud. O sea que hay que estar preparado para convivir con esto. Mi humilde opinión es eso. Es mi humilde opinión. Yo sé que no es hasta políticamente correcto, pero como médico y por cosas que de leer y ver y estar y lo que pasa en el mundo, fíjense, en Europa tuvimos ese gran problema que lo vivimos de cerca como argentinos en España, en Italia, volvieron, empezaron a reabrir, tienen brotes en ciudades donde no habían tenido el coronavirus y siguen adelante y se cuidan más o menos. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Eso disminuye obviamente el número de enfermos, eso disminuye el número de mortalidad, pero también disminuye mucho la carga viral, que es lo que hablábamos hoy, disminuye mucho la potencialidad de la enfermedad y nos va dando tiempo para que lo que todos anhelamos que llegue la vacuna. Sé que después de la conferencia, este es el primer programa al que viene, que estamos en vivo, lo podíamos haber resuelto con un... Y no me convidaron ni agua, pero no importa. Pero es por este miedo que tenemos, es por el miedo de no tener contacto, o sea, lo único que queríamos era apresar. Seguimos la atención. No, decía que estamos flojos de papeles, que sé que es el primer programa al que va, que lo podíamos haber resuelto con un Zoom, pero que usted dijo, no, está bien, si nos cuidamos y están tomados los recaudos, voy, porque me parece interesante que la gente siga recibiendo información por parte de las autoridades. Gracias, doctor. No, muchas gracias a usted.